Creo que si el Estado decide establecer este sistema de enjuiciamiento, tiene que tener los actores que tiene que tener. Les di el ejemplo de cómo hoy está conformado el sistema acusatorio adversarial en Concepción, donde hay 17 jueces, pero hay 4 o 5 fiscales y 4 o 5 defensores. El sistema no va a funcionar nunca así. ¿Por qué? Porque los números que determina este sistema, Miguel, y el resto de la gente que nos está escuchando, yo lo estudié a esto durante mucho tiempo. Nadie sabía cuántos jueces vos necesitás en relación a la cantidad de habitantes. Primer corte y después veamos el índice del delito que existen en las distintas jurisdicciones. Yo hice un estudio sobre Chubut, Neuquén, La Pampa, y el número en las 3 jurisdicciones, por supuesto La Pampa es como el centro judicial de Concepción, más chico que el de Concepción y más parecido que al de Monteros, toda la provincia. Exacto. Bien. Ahora, en todos el número de jueces te da un juez cada aproximadamente 14.000 a 18.000 habitantes. Y te da un fiscal cada 5.000 habitantes. Y te da un defensor cada 6.000 a 7.000 habitantes. Estas 3 jurisdicciones que te acabo de hacer mención. Si vos a eso lo trasladás a Concepción, que tiene 190.000 habitantes, lo dividís en 17 y te da un número fantástico. Fantástico. Ahora, si lo traes a ese mismo número y lo llevas a la esfera del Ministerio Público, y te vas a dar cuenta de que no puede haber más jueces que fiscales. Es imposible. ¿Me entendés? No puede, es imposible. Porque los jueces se van a estar mirando, bueno, ¿qué hacemos? Si a eso le sumás que obviamente con las reformas que se hicieron en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, como asimismo en el Ministerio Público de la Defensa, aparecieron nuevos actores dentro del proceso penal, sobre los cuales yo ya me expresé a través de sentencia, particularmente de los auxiliares fiscales, que para mí es una figura que va en contra de la disposición expresa del artículo 3 de la Constitución, y que inclusive en aquellos que lo acepten como tal, cuando llega a la audiencia ya del control de la acusación, ya no puede ir el auxiliar fiscal, ni siquiera sentar el fiscal titular, vos te vas a encontrar que va a haber un embudo, porque si yo tengo 17 jueces y tengo 400 juicios y tengo 5 fiscales, íbamos a entrar a patinar en ese lugar. Lo que ocurre es que entras con la otra discusión. Concepción en un año no tiene prácticamente juicios orales. Lo que se ha hecho son juicios que tienen que ver con juicios abreviados, que terminaron en esa audiencia, o, mejor dicho, en casi todo el volumen de juicios que eran con anterioridad al 4 de mayo del 2019 y que los fiscales entraron a ver cómo podían resolver lo que por suerte resolvió Capital con esta última reforma, que es la aparición de un fuero residual. ¿Por qué? Porque vos no le podés aplicar a un Ford un motor de un Mercedes-Benz. Son dos cosas absolutamente distintas, porque tienen el sistema de normas que tiene el acusatorio adversarial, si bien el tronco es el mismo, la velocidad es absolutamente distinta, porque inclusive tiene institutos que nuestro código no plantea. Ejemplo, el sobreseimiento por caducidad no lo tiene el código hoy vigente en Monteros y en San Miguel de Tucumán, pero sí lo tiene el acusatorio adversarial. Transcurridos 6 meses desde que se produjo la formulación de cargos, si el fiscal siguió durmiendo la siesta, levantá la mano y decís, señor, quiero el sobreseimiento de mi cliente. La pregunta del millón es esta. Todas las causas con anterioridad al 4 de mayo del 2019 en el Centro Judicial de Concepción están caducas. ¿Por qué? Y porque transcurrieron más de 6 meses. La Corte sacó una acordada en la cual le dio a ese plazo que ya tenía, que venía sosteniendo el código anterior, dijo,
las causas que venían tramitando con la ley tal, el plazo comenzará a correr a partir del 4 de mayo del 2019. No hubo ningún abogado, querido, que haya hecho un planteo. ¿Sabés dónde vinieron a hacer un planteo? Al Centro Judicial de Monteros. Por supuesto que yo resolví ese caso que me planteaban. En primer lugar, la inconstitucionalidad de la puesta en marcha de manera gradual, ¿sí? Porque se acuerdan ustedes que hubo una serie de leyes en la cual primero arrancaba uno, después arrancaba otro, después arrancaban los tres, o sea, procesos de reforma sobre contrarreforma. Me plantean la inconstitucionalidad de la gradualidad, el restablecimiento de la ley que ordenaba la puesta en marcha en los tres centros judiciales y la aplicación de la ley penal más benigna en un caso que se estaba tramitando acá, razón por la cual me pedían el sobreseimiento. ¿Por qué? Y porque esa persona ya habían transcurrido más de 6 meses de la que se había formulado el cargo. Por supuesto, la respuesta fue no a la inconstitucionalidad de la gradualidad, no al restablecimiento de la ley en toda la provincia y no al sobreseimiento por caducidad, en razón de que en nuestro sistema normativo vigente, el sobreseimiento sí procede en el marco de la investigación penal, pero cuando se den algunas condiciones. En este caso, el plazo en el cual esta persona se encontraba sujeta a la investigación penal, ni siquiera había traspasado el límite establecido en el artículo 346, razón por la cual se le rechazó y se le dijo, señor, usted tiene un sistema de garantías que si llegado el caso, el fiscal sigue demorándose con la causa, seguramente, como lo hice en otra oportunidad, declaré el sobreseimiento o hemos declarado la prescripción de la acción por insubsistencia de la acción penal como consecuencia de la inactividad del fiscal. ¿Quedó? Excelente. Hola, hola. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ya están mareados, Analía. Ya están terminando. Bueno, doctor, mi pregunta más que nada iba dirigida a todo lo que dijeron los colegas ya respecto a las detenciones que hubo, 5.000 detenciones, dice el Ministerio Público según su página, que no, el doctor Maggio en una charla en el Colegio de Abogados dijo que él no intervino en ninguna, o sea, si se trata de una detención, no entiendo cómo no puede haber intervenido el juzgador, y en este caso era el juez de turno, en este asueto extraordinario, y no intervino en ninguna según lo que él manifestó. En tu caso, vos me decías que eso no le corresponde al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo, el velar por las cuestiones de seguridad. Las cuestiones de seguridad, obviamente, no son una responsabilidad del Poder Judicial, o sea, es una responsabilidad de otro poder del Estado. La policía tiene la facultad ¿de qué? De aprender a una persona, ¿sí? Ahora, esa aprehensión significa que la debe comunicar de manera inmediata ¿a quién? Al Ministerio Público Fiscal. Y el Ministerio Público Fiscal tiene el plazo que determina la ley, tiene 24 horas, ¿para qué? O para disponer el cese de la aprehensión, ¿sí? O requerirle al juez la transformación de esa aprehensión en la figura de la detención. Pero la figura de la detención... Diciendo que el Ministerio Público sabe la diferencia entre una aprehensión y una detención. Lo que se publicó eran 5.000 detenciones. Y el doctor Maggio dice no haber intervenido en ninguna. Entonces ahí quedó mi duda, que no pude preguntar en ese momento. Y bueno, la preguntó al doctor Orso. Pero doctor, respecto a una audiencia en particular, en una causa que vos tengas hoy por hoy en el Centro Judicial de Monteros, ¿ustedes hacen audiencias orales? No. ¿No están haciendo? No. Porque, por ejemplo, acá, lo que se está haciendo acá en Capital es, con la anuencia de las partes del proceso, se hace una audiencia oral en la que, por ejemplo, se puede solicitar un cese de prisión, o en su caso, cuando ya hay una persona privada de libertad, o cuando hay una aprehensión y una detención, también se puede hacer esa audiencia oral. El tema es que
la ley 6.203, el código vigente actualmente, tanto acá como en Monteros, se le hace una audiencia oral en la que se está aplicando solamente los principios de la ley 6.203. Por ejemplo, ¿qué opinas vos de que en una audiencia en la que, por ejemplo, el fiscal expone, en lugar de que se dé la libertad a una persona, una prórroga de la prisión preventiva por 30 días más, por ejemplo, la defensa obviamente que se opone, y la jueza, o el juez en su caso, suspende la audiencia para debatir y deliberar, y lo hace con un plazo aproximado de 1 hora y media, cuando se supone que las cuestiones deben ventilarse en la audiencia oral? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, por eso, a ver, yo no quiero, no le quiero poner nombre a las cosas sobre lo que haga otro colega mío en otro lugar. Lo que sí te Es quiero siempre decir es lo tu siguiente. opinión, doctor. Claro, por eso, pero vos sabés que a veces de estos encuentros parece, che, Mario, te salió a pegar a vos, le plantearon. Entonces, independientemente de la persona que lo haya decidido, yo creo en lo que te dije al principio. Nosotros tenemos que hacer lo que corresponde, no lo que creamos que tenemos que hacer. Lo que corresponde en el Centro Judicial de Monteros, ¿qué es? Es que si la Fiscalía tiene a una persona privada de la libertad bajo cualquier instituto que sea, ¿sí? Aprehensión, detención, prisión preventiva, el abogado defensor tiene el derecho de recurrir esa posición de privación de libertad. Y el juez la tiene que resolver en los tiempos que hay que resolverlo. Por eso le decía hoy a Guillermo, a ver, si yo no hago la audiencia, pero te resolví el requerimiento de cese de privación de libertad efectuado, el imputado tiene el derecho a requerirlo cuantas veces quiera. Eso lo dice el código, el actual y el que se va a aplicar, el nuevo. O sea, vos tenés el derecho de pedir que permanentemente se revise. Razón por la cual, en la estructura de Monteros, ¿cómo es? El fiscal dice, quiero la privación de libertad de Mario Velázquez porque considero que el día tal, hora tal, hizo tal cosa. Este es el extremo de la probabilidad para que hablemos de la materialidad del hecho. La calificación legal es un delito que prima facie no tiene la condena de ejecución condicional, a lo que le agrego como peligrosidad procesal, o no solo el peligro de fuga, sino no el peligro de fuga en abstracto, sino el entorpecimiento de la investigación. ¿Por qué? Y porque esta persona estuvo prófuga ante no sé cómo será el caso, sino, digamos, ante una hipótesis, porque fíjate que es muy loco a veces ver cómo vos fundás el requerimiento de privación de libertad en el peligro de fuga y en el entorpecimiento de la investigación, Claro, a es la vez. como ambivalente Por eso, a ver, bueno, no, es que es así. Ya se van a dar cuenta Pero lo ustedes hacen, cuando doctor. vayan, pero cuando vayan a la audiencia, bueno, pero cuando vos tengas que contraargumentar en esa posición que puede estar escrita, le vas a decir al juez, señor juez, o es blanco o es negro. Y la verdad que como no es ni blanco ni negro, el Ministerio Público perdió la posibilidad de que esa posición tenga la solidez como para que su planteo pueda ser Eso, acogido. doctor, en el caso de que el juez no supla la deficiencia de la fiscalía y termine argumentando más que el fiscal al momento de resolver en su sentencia. Bueno, pero por eso, pero volvemos. O sea, nosotros estamos hablando de lo que debería ser en el sistema acusatorio, cualquiera fuere el mecanismo, oralizado o no oralizado. ¿Sí? Fíjate que por eso digo, la norma en sí misma no daña, la norma en sí misma es inocua. El problema somos nosotros. Nosotros somos el problema, nosotros somos la solución. ¿Hola? Excelente, doctor. Excelente. Tu exposición. Las herramientas que nos llevamos de acá para nosotros son, la verdad, que muy valiosas. Y si nadie más tiene una pregunta, te despedimos, doctor. Doctora Geraldine. A ver, te habilito el audio, a ver.
Doctora. Sí, bueno, agradecerte primero a vos que nos compartes todas las veces que podés algo para ser más instruidos, y al doctor esperar pronto poder ir a Montero a ejercer, porque tenemos dos tipos de justicia desde el punto de vista de la exposición. Pero la verdad que en la medida que también pongamos de nuestra parte y ayudemos, esto se tiene que establecer con la misma temática para todos. Es que de eso se trata, doctora. Se trata de que nosotros estamos detrás de un servicio. A mí no me eligió la gente. A vos te eligió tu cliente, a mí no. Uh-huh. Y yo tengo que tener un profundo respeto por eso. Porque la gente no tiene la posibilidad de decir qué juez va a intervenir. Le tocó Mario Velázquez a 170.000 habitantes. Yo espero, para ir cerrando, haberles tratado de inducir a que este es un problema que lo tenemos que resolver cada uno en su lugar, pero con una defensa inclaudicable de lo que son los derechos que a todos los habitantes de la Argentina nos sujetan, que es el respeto de la Constitución. En el ejercicio de la profesión, el abogado es un juez, al igual que yo. Entonces, es muy importante, colegas, es muy importante la participación de ustedes, es muy importante el hecho de que el trabajo de ustedes tenga la profesionalidad que se requiere, porque cuando este sistema esté funcionando en las 3 jurisdicciones, lamentablemente la posibilidad de la participación de la profesión liberal va a ser muy compleja. ¿Por qué va a ser muy compleja? Porque en los lugares donde esto funciona, los estudios de abogados tienen otra estructura, otra dinámica. ¿Por qué? Porque ustedes no van a poder representar los intereses de un cliente en Concepción, del Centro Judicial de Monteros o de Capital. Van a tener que optar, lamentablemente, porque el tipo de audiencias, y cuando esto funcione, no digo en el ya, pero váyanse preparando para esa situación. En la situación de decir, quiero ejercer el derecho penal como corresponde, tengo que buscar la alternativa para que yo pueda participar, porque en la medida que las defensas mejoren, va a mejorar ostensiblemente el trabajo de los jueces. Si las defensas caen en la mediocridad, si las defensas caen en que todo nos da lo mismo, fíjense ustedes que corren en un punto con un elemento importantísimo, que es el principio de inocencia. Toda persona se presume inocente. Entonces, la carga probatoria la tiene el fiscal. Y esa carga probatoria en el sistema acusatorio, en este y mucho más en el teatro de la oralización, es harto compleja. Lo que no significa que ustedes vayan a pescar a la audiencia y no vayan a saber de qué se trata y no hayan profundizado que los argumentos con el cual el fiscal va a ir son endebles, porque los jueces, ahí sí vamos a estar entre la disyuntiva de aplicar o no aplicar una garantía constitucional, que es el indubio pro. Este es el grave problema que no se le explicó a la gente y por el contrario se les dice que con el nuevo código se acabó la impunidad. Uh-huh. Esto lo puede decir alguien que no opera dentro de todo lo que nosotros hacemos todos los días. El Instituto de la Prisión Preventiva en el nuevo código está en el 15º lugar. 15º lugar. Quiere decir que el fiscal, cuando vaya a la audiencia, va a tener que saber expresarle al juez por qué no utilizó el inciso 1 al 14. Y vaya si va a tener la defensa argumentos persuasivos, ¿sí?, y de contundencia para hacerle ver al juez que la fiscal, o el fiscal o quien fuere, se equivocó en el planteo.
Y acá no hay la posibilidad de un segundo tiro, como se dice vulgarmente. Te equivocaste en la primera, al piste perdiste el juicio. Así es. Sí, tal cual. Muy Así que, didáctico, bueno, y hay infiltrado muchos conceptos para que nosotros tengamos donde operar también. Es pero así. no vayan a distorsionar No, por supuesto que lo no. que hoy. Está No, todo no voy a grabado. Ya Está sé tomado por la ya cámara. sé que va a ser así. Ya Yo sé voy que a es decir así. que a mí me lo ha dicho el doctor Domínguez, juez, no, yo lo digo, no hay problema. Velázquez. Velázquez, Gracias, perdón. doctor. Gracias una vez más. Y penalistas, espera tus futuras charlas. Bueno, Amén. el agradecido soy yo. Espero no haberlos aburrido. Al Me contrario. sentí muy a gusto, y espero haber aportado una pequeña porción en la reflexión sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que vamos a hacer. Y abracen la profesión con mucho compromiso, con mucha profesionalidad, y sepan que la materia prima con la cual nosotros trabajamos merece por sobre todas las cosas un servicio de administración de justicia distinto, pero particularmente merece que se le respeten las garantías que la Constitución establece. Si eso implica que ustedes se van a molestar con alguien o alguien se va a molestar, y vale la pena. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y seguramente en alguna otra oportunidad en el tiempo quizás vuelva a aburrirlos un ratito. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta mañana.